Puedo contar de la palafoxiana es la importancia que tiene. Si bien es famosa porque es bonita, porque realmente lo es, una biblioteca simétrica, es más que eso. Es una biblioteca que construyen bajo la perfección y es ideada un siglo antes de su misma construcción. Esta biblioteca es conocida por ser la primera pública del continente americano. Fundada como pública tiene poquito, tiene 378 años. La fundó el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, el año de 1646, cuando él donó su colección privada, que eran 5,000 libros. Los dona con la condición de que toda aquella persona que supiera leer y supiera escribir tuviera justamente acceso a lo que es esta biblioteca. Palafox en la época traía aquí 5,000 libros, una biblioteca realmente gigantesca. Palafox menciona que sean públicos, a quien sepa leer y a quien sepa escribir. Tampoco lo dimensiona, pero con esas palabras que son ciertamente simples y a la vez vastas, fundas la primera biblioteca pública del continente. Es una colección vasta, también es muy rica en contenido. Como tal, orden los libros no tienen. Okay. Les comentaba que es bonita, así la construyen, para que sea solamente bonita, para que sea estética, para que sea armoniosa, para que sea simétrica. En la parte baja, los libros más grandecitos y cajones grandes. La parte de arriba, los más pequeños, cajones más pequeños, tal cual. Y no hay un orden estricto, pero hay lógica en la biblioteca palafoxiana. Es como los ocupan. El primer nivel, pues guarda únicamente el primer pensamiento humano, que es la idea de Dios. Todo aquí abajo son básicamente Biblias, es teología de Dios con su palabra, nada más. El segundo nivel es complemento del primero. Abajo es Dios con su palabra. El segundo nivel es cómo el hombre interpreta la palabra de Dios, la religión, la iglesia. Un siglo más tarde, en el siglo XIX, se agrega un tercer nivel. Originalmente eran solamente dos. Llega un tercer nivel que resguarda al día de hoy lo que son justamente las ciencias, el Renacimiento. Que es lo más llamativo de la palafoxiana cuando uno entra, que está laminado por quilates. Por dentro es madera. Al centro tenemos la imagen de la Virgen de Trapani. Una virgen de la cual Juan de Palafox tenía mucha devoción, puesto que ella alude justamente a la sabiduría. A sus pies lo dice en latín: María sede sapiencia, María sede, María trono de sabiduría. En la parte de arriba, Santo Tomás de Aquino, quien protege el lugar, y tenemos en la punta, rematando al Espíritu Santo, una pequeña paloma. Un libro incunable es todo aquel libro que se imprimió en la imprenta en la segunda mitad del siglo XV, a partir de que Gutenberg justamente innovó la imprenta con los tipos móviles. Aquí tenemos 9. El más viejo de la colección se imprimió en Italia, nació en 1473, y es un libro de historia. Un tesoro que resguarda tesoros, sí. Y tiene uno de los lugares que mejor puede conservarse es Puebla. Una biblioteca a nivel de mar seguramente no hubiera aguantado el paso de la corrosión de lo que sucede en aquellas ciudades o puertos. Aquí el clima de Puebla ha permitido que este y otras bibliotecas y otros archivos, como el Archivo Municipal Histórico del Ayuntamiento de Puebla, la Biblioteca La Fragua y esta palafoxiana, que mantenga esta calidad y esta forma de mantenerlo, ¿no? Es una biblioteca que deben estar orgullosos los poblanos y sobre todo de su origen, ¿no? Como bien dijo el guía, para aquella persona que sepa leer y escribir. Entonces, dicen que ahora la discriminación no es por edad, sexo, color, sino es por tu conocimiento o desconocimiento. Y el conocimiento te vuelve una persona que puedes avanzar más en la vida y tener una movilidad. Y la Biblioteca Palafoxiana ha permitido que miles de personas vengan a Puebla, no solo a investigar, sino a reconocer que somos una ciudad donde la cultura lo llena todo. Está imponente, ¿no? Sí, padrísimo. Y para los que no conocen, o sea, los que no conocen y no han entrado, la verdad es que la primera vez que entras a la palafoxiana te impone, ¿no? Y lo más impresionante es que no hay luz eléctrica, no hay cableado. Esto lo hicieron específicamente para que no hubiera un cortocircuito que afectara todo esto. Entonces, la única manera de tener luz es a través de reflectores que están en la parte de afuera y que cuando se encienden y empieza a prender es como si estuvieras a las 7 de la mañana aquí, pero que no existe eso, sino que es un nuevo amanecer en la noche. Eso se da cuando hay noche de museos y se utiliza la biblioteca, donde miles de poblanos y visitantes la vienen a disfrutar. De las joyas de la palafoxiana, estos dos libros son, a mi gusto, de los más importantes, más representativos. Ambos son incunables, respectivamente. Uno es un incunable europeo, otro incunable americano. Este libro marcó la historia en mucho sentido. También entendamos el contexto de la época. La imprenta va naciendo de cierta manera en el mundo y la gente, al ir naciendo la imprenta, no saben hacer libros. No saben realmente cómo encuadernarlos, cómo cuadrar el texto, cómo hacer portadas, porque apenas están desarrollando la técnica. Entonces, los incunables realmente a la vista no son tan agradables de ver, porque son libros muy rústicos, sí, pero tienen un valor histórico impresionante. Hubo un impresor, que es justamente quien hizo este libro, que se llama Anton Kroeberger, que dijo, bueno, este libro amerita ser de calidad.
y lo hizo, y es un libro que justamente pasa de ser por lo que es. Fue reencuadernado, tal vez en el siglo XIX, en los 1800, claramente lo pueden ver en la portada, que también es de calidad, pero era originalmente de pergamino, como el que tenemos de este lado. Característica de los incunables, no tienen portada, porque la gente realmente dice, bueno, ¿para qué dar una portada a un libro cuando realmente lo que importa es el contenido del mismo? Desde aquí ya nos damos una idea de la magnitud de esta obra, en muchos sentidos. Digo, la impresión es muy importante porque ya es de calidad. Pueden darse cuenta, el texto está muy bien cuadrado y algo muy llamativo es que las letras, que el texto está muy garigoleado, está extremadamente decorado. ¿Por qué? Porque lo mismo, la gente no está acostumbrada a ver un libro impreso. Entonces, para evitar este tema tan drástico en una vista de un libro, lo garigolean un poquito más, lo decoran para que simule ser justamente manuscrito. 1493. De este libro hicieron más o menos 1500 copias, un primer tiraje en latín y otras como 700 en alemán. Hoy día quedan muy poquitos y aquí tenemos justamente uno en perfecto estado de conservación. Los libros incunables son muy rústicos, pero está muy bien hecho, tanto que tiene color en las páginas. Están viendo un color que tiene más o menos 530 años que lo plasmaron dentro del mismo libro. Y está, reitero, muy bien cuadrado el texto, está todo muy bien hecho, es un libro de calidad. Kroeber es el impresor. El autor del libro en sí es Hartmann Schedel, un médico alemán que probablemente algún día estaba leyendo la Biblia y cuando llegó al Apocalipsis reflexionó sobre que aún no llegábamos al Apocalipsis. Faltaban los años actuales del siglo XV, lo que estaban viviendo en aquella época. Entonces se da la tarea de hacer justamente esta obra, las Crónicas de Nuremberg. El libro comienza básicamente su historia en lo que es el Génesis, pasando por 7 capítulos hasta que llega al Apocalipsis. Pero antes del Apocalipsis tenemos toda la historia, reitero, actual para la época. Tema de la mitología griega, vidas de papas, vidas de reyes, etc. Hay algo curioso, se dan cuenta cuando pasa la página hay un sonido. Sí. Ese sonido indica que el libro es un libro sano, es un libro en buen estado. Y aquí sí pueden juzgar ustedes la calidad de grabados para la época. 1493. Y digo, nos ponemos en el contexto de la gente en la época. Nunca la gente ha visto un libro impreso, muy pocos lo han visto, y de repente llegan con esta calidad de grabados. Ya no solo impreso, el grabador, obviamente, xilografías, placas de madera, pero no nada más las imágenes, es que también están coloreadas a mano. Colores, texto, imágenes de 500 años es lo que están viendo y están perfectamente bien conservados. Se hacía el grabado y después del grabado lo coloreaban. Sí, de hecho era por etapas. Lo primero que hacían era cuadrar todo el texto con los tipos móviles. Tenían la placa, letra por letra, todo espejeado, porque cuando lo plasman pasa de un negativo básicamente a lo que es la foto real, si lo queremos ver así. Dejaban espacio para los capitulares, lo ponían después, y las placas tenían individuales. Eran estas placas de madera. Por lo mismo se dan cuenta el detalle es un poquito tosco para el mismo libro, pero fino para hacer madera realmente. Este es único porque la gente que lo coloreó, la persona que lo coloreó, nunca lo termina de colorear. Y ahorita vemos justamente cómo comienza a perder color a través de las páginas. Bueno, aquí se le llama óperas, que ópera en latín es obra. La ópera del primer día, de opere prime dei, del segundo día. Seguimos con la creación. Tercer, cuarto día. Quinto y sexto día. Y aquí tenemos ya un detalle muy interesante. Y les comentaba, la persona que lo comienza a colorear probablemente murió, o se le acabó la tinta, o algo pasó y nunca lo termina de colorear. Entonces aquí vemos justamente ese paso donde tenemos el primer grabado completamente lleno de color y el siguiente comienza a perder. Aquí la importancia, ¿no? del descubrimiento de la imprenta. La importancia de todo lo que está predicando el libro en las páginas y todo el contexto en el que surge el libro. Digo, hacerse esto hace 500 años no es cualquier cosa del mundo. Es un tema muy con todo el detalle. Muy importante. Hoy ya lo puedes hacer sin problema, lo imprimes en una impresora láser y te lo hace. Pero esto es en madera, lo hacen a mano. Entonces es un tema delicadito. Si hacer estos retablos implicaba un trabajo también interesante por el detalle que tiene. Es muy grosso realmente si lo comparamos con ese tipo de grabados. No, pero el haber hecho las placas en ese tiempo, o sea, digo, sabemos lo que hay ahorita y cómo se hace, pero hace 500 años. Lo que se tenía al alcance y los materiales y todo, sí estaban muy limitados para... Bastante. No, y trabajaban con vela. Sí, o sea, sí. Tenía mucho tiempo para hacerlo también. El tiempo tenemos esta noción del tiempo. Y por eso ustedes en la cámara que ustedes representan, pues tienen una relación directa con esto, ¿no? Creo que si vemos diferentes grupos organismos empresariales,
todos tienen relación con la ciudad, pero si ustedes tuvieran que poner una sede moral, tendría que ser esta. Totalmente, sí. Porque es lo que representa a lo que mucha gente hizo antes y lo que ahora están haciendo ustedes. Y ustedes que conocen esto y lo hacen con técnicas modernas y saben que a veces es complejo, imagínense haberlo hecho con la imaginación de no haber conocido algo con un grado de detalle casi perfecto. Nuremberg, como son las crónicas, seguramente sí fue una realidad, pero los demás, y ves la vida cotidiana, ¿no? Ves aquí un caballo, ves aquí un arriero, ves la vida de cómo las casas que tú te imaginas que hace muchísimos años no vivían en condiciones como esta, y esta es una fotografía de cómo se vivía. Entonces, tiene un valor muy fuerte y creo que para ustedes como parte de esta gran industria tan importante, les da una situación de mucho arraigo. Es decir, si hubiera un santo patrono de la comunidad gráfica, tendría que ser San Juan de Palafox y Mendoza. El beato, porque es beato. Y ahí la importancia de que nuestro presidente Alejandro tiene esta iniciativa, secretario, de poder mostrar, ¿no, Ale? El tema de cómo la imprenta desde sus inicios con Gutenberg, cómo se vino transformando y cómo es necesaria legado, ¿no? Cómo es necesaria y cómo se representa, ¿no? Y otros estados del país no tienen esto para mostrarlo. Y aquí en Puebla tenemos una joya, patrimonio de la humanidad como edificio y también memoria del mundo, que eso es lo más importante, que es una denominación que se le da en 2005, que representa lo que el mundo tiene que cuidar para que generaciones futuras puedan interpretarlo mejor. Porque qué mejor que ver este libro ahorita y te quita muchas imaginaciones o mucha ignorancia, porque tú dices, no, seguramente las casas, sobre todo los jóvenes, las casas todo eran diferentes. No, el mundo, tenemos lo que tenemos porque alguien hizo a alguien antes. Claro. Y Gutenberg, a través de eso, nos dio todo lo que estamos viviendo. Comentamos nosotros en la industria gráfica que habiendo papel, pensamiento, tinta y letras, es donde comentamos que la industria gráfica nunca va a morir, ¿no? Siempre se va transformando, pero nunca va a morir. Aunque llegue el tema digital, la era digital, aunque nos llegó y todo, digo, ¿qué más plasmado esto que la industria pues siempre va a estar? Y solo se va transformando, o sea, porque al final, digo, esto fue los inicios y lo difícil y el arranque, y vemos cómo se va transformando y podemos ver los libros hoy de otra forma, pero al final todo sigue el mismo patrón y el mismo orden, ¿no? Obviamente esto con muchísimo más grado de complejidad. Y una pregunta, ¿tienen algún tratamiento? Sé que el hongo que tiene el papel, las páginas, el olor y el color amarillento que van tomando los libros cada que pasan, y antiguos, ¿no? De muchos más años, ¿tiene algún tratamiento para que no siga o...? La respuesta que le voy a dar es muy burda, pero la biblioteca es su propio tratamiento para los libros. Cuando la construyen es como la idea que sea bonita, pero es más que bonita. Realmente es importante y es útil. Hay un arquitecto romano en la época de Julio César que se llama Marco Vittorio Polión. Hizo una obra que cimentó la arquitectura hasta el día de hoy, y él mencionó algo bien curioso. Dice que para que una obra sea justamente esto, una obra arquitectónica, debe tener 3 elementos en proporción. Debe tener belleza, debe tener firmeza y debe tener utilidad. Con ese pensamiento construyen la Palafoxiana. Bella, pues es hermosa. Firme, hasta ahorita tiene aquí 250 años construida. Y está. La madera aquí regula el clima, evita que se enferme, evita que tenga esporas, que tenga hongo, pestillo de plata, que tenga polilla, que tenga termite. Cualquier plaga o enfermedad, la madera aquí lo previene en gran parte. Solamente de esa manera estos libros hasta el día de hoy se han podido conservar. ¿Y la madera tiene algún tratamiento? Solamente se hidrata con aceite de cedro y se le quita el polvo. Muy bien, estamos hablando de historia, de hecho histórico y aparte que patrimonio cultural de la humanidad, ¿no, secretario? Por el edificio y por lo que marca la memoria del mundo, que es un reconocimiento que la UNESCO dijo después de que en una guerra en los Balcanes se desapareció toda una biblioteca, la de Sarajevo, y se generó entonces un cuidado por también lo documental, porque no puedes tirar y decir que solamente los edificios, también lo documental se queda para la historia. Y es la importancia de la impresión. Y ustedes como cámara pues tienen que estar orgullosos, pero también promover que
cosas valiosas no solo se mantengan en forma digital, también se mantengan en forma impresa, escrita. No hay nada más que dé placer a un lector que tocar un libro con las manos, olerlo y sentirlo. Totalmente de acuerdo. Sí, el comparar un libro digital con un libro que puedas sentir el papel, oler sí. El periódico, las revistas, esa es una alegría que te da cuando te gusta leer con profundidad. El libro termina en el año de 1492. Es cuando el autor dijo, bueno, hasta aquí va a quedar este libro nada más, y ahí terminaría su historia con las épocas actuales de la época. El detalle es lo que viene después de esas páginas. Aquí acaba el libro, aquí acaba la historia de la humanidad. Esto es 1492, la sexta etapa del mundo. Tenemos en la parte de aquí la firma del autor, Hartmann Schedel, y una pequeña nota, y enseguida tenemos páginas en blanco, porque es una joya esto, porque el autor dice, bueno, aquí acaba el año de 1492, pero dejo páginas en blanco para que la gente pueda agregar todos los demás acontecimientos que pasan en el mundo en aquella época. Nos deja solamente unas páginas, y este curiosamente no tuvo ninguna adición, y enseguida comenzaría la última y séptima etapa del mundo, lo que sería justamente lo que es el Apocalipsis. Y seguimos en la sexta. Sí. Tenemos grabados también ya el tema del rapto, la segunda venida de Dios aquí en nuestro mundo, es lo que estamos viendo aquí representado, la llegada del anticristo, etc. Y también ya para la época nos podemos poner en contexto del mundo, es siglo XV, ya la humanidad vivió pestes, epidemias, temblores, desastres naturales, y hay una idea donde la gente piensa que en las calles de Europa va la muerte, mofándose de la vida, va haciendo una especie de danza sátira, burlándose de lo que está aconteciendo, y surge justamente el tema de lo que es la danza macabra, que es un tema, bueno, hasta la época muy, muy conocido, es lo que justamente es. Qué buena oportunidad de conocer más y saber la importancia de un tesoro, una ciudad que tenemos para presumir al mundo, que los problemas tenemos que venir a verla. Las ciudades son hechas para el que vive y que el de afuera viene a disfrutar. Y eso es lo más importante. Tú tienes que hacerla, vivirla y sentirla. No, y transmitir esto, porque todos los que vienen de fuera, compartirles, pero si nosotros no lo conocemos, ¿cómo les vamos a compartir? Aquí el poblano tiene que venir, claro, por lo menos una vez al año. Presidente, porque es el inicio de la llegada de la primera prensa plana de España a México, ¿no? Sí, eso fue un hito también. México tuvo un poder gigantesco y lo sigue teniendo hasta el día de hoy, y la imprenta justamente en América y que esté en México representó eso, un tema meramente de poder. 100 años después, básicamente, llegó la segunda imprenta de México aquí a la ciudad de Puebla, que vino justamente con el obispo Juan de Palafox, quien fundó la biblioteca en la que nos encontramos. Estos libros, estos diccionarios, que tenemos de náhuatl español, facilitaban también de cierta manera, se me fue la palabra, la conversión de los indígenas. Okay. Que aceptaran justamente la religión, la evangelización como tal. Entonces, esto fue de lo primerito que se imprimió en este continente. A ver, una palabra. Por ejemplo, el sobaco, que es lugar debajo del brazo, en náhuatl sería como Siyacatl o Siacatl. Soltería de aquestos. Lo que sí es interesante y un tanto curioso, incluso chusco, es que hay palabras en náhuatl que describen situaciones más que la misma palabra, ya en la traducción literal. Por ejemplo, tenemos los dos tomos aquí. Hay uno donde menciona como una persona que hace una maldición contra otra por medio de la boca. Es una palabrita, ¿no? O la persona que hace brujería, cortar cosas, es este tipo de cosa también. Un tema muy llamativo para la época. Este libro ya fue restaurado, se dan cuenta, tiene injerto de papel también para reforzar un poquito la hoja. Y aquí el papel en esa época, ¿cómo lo fabricaba? Es pulpa de trapo, es una mezcla de telas, es mezcla entre algodón, entre lino, papel de arroz, etc. Lo que también es importante es que siempre buscaron que estos materiales fueran a un bajo costo. Sí, porque pasabas las hojas de y obviamente se veía más grueso y más, sí. ¿no? Como un bond de más gramaje. 120 gramos, ¿no? Sí. Este es un bond como de 75. También recalcar que a pesar de que son materiales que en la época son baratos, realmente son de muy buena calidad. Tanto que, bueno, los estamos viendo sin mayor problema. Sí, claro. O sea, están los libros
Están los libros, realmente. ¿Cuántos libros hay? En la colección tenemos 45.169 libros. Tenemos dos fondos. El fondo antiguo acaba en 1947 aproximadamente. El fondo contemporáneo ya son libros del siglo XX al XXI, etc. Y sí, como comentaban, justamente por ese tipo de cosas que la biblioteca es importante. No solamente por a nivel pues, sí, mundial. Esto sí marcó un antes y después de la educación pública. Y sigue siendo un referente, ¿no? La Sí, biblioteca. ¿cómo no? Y sigue siendo pública. Pues qué padre, presidente Alejandro, que hayas tenido esta iniciativa de mostrar los inicios de la imprenta, de los hechos históricos, de lo que es ahora, hoy en día, la industria gráfica. Y ver de dónde salió, ¿no? dónde salió. De dónde partimos. Ujú. Sí, sí, muy interesante. Historia es universal. Es la historia del mundo, Así es. básicamente. No, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias Un por... gusto recibirlos por acá. Qué privilegio. Sí, La muchas verdad. gracias Qué por privilegio. compartirnos y por la explicación y el detalle y todo.